Hashtag poesía a las 8 de la noche con 12 minutos, 8 con 12, 1, primero de julio del 2020. ¿Quién se ha llevado el mes de abril y lo que resta del año? Porque al parecer, con esto del COVID-19, vamos para largo. Pero aquí estamos guareciéndonos en la poesía, en su majestad, en su señoría, la poesía para hacer frente a lo que venga. ¿Por qué no darnos valor unos con otros? Hashtag poesía a las 8. Hoy entrevisto a un joven comunicador tehuacanero o tehuacanense, según dicen algunos. Él es nativo de esa ciudad, mi tierra natal, además es mi sobrino, yo lo quiero mucho y usted entenderá entonces que esto cobra una dimensión muy especial a esta entrevista. Ha incursionado en los medios de comunicación, actualmente estudia una maestría en educación, él es licenciado, ingeniero en sistemas o licenciado en sistemas y es un hombre que poco a poco está haciendo sus pininos, escribiendo, tratando de establecer vínculos en la comunicación, en fin. Doy la más cordial bienvenida a Javier Nolasco Pérez. ¿Cómo estamos, mi querido Javier? Hola, ¿qué tal, tío? Un gusto poder saludarte por este medio. Pues mira qué dichosos somos de que gozamos de la tecnología. Yo creo que si estuviéramos en otros tiempos sería más complicado el poder entablar este tipo de comunicación. Bueno, es un gusto de verdad el poder estar platicando y disfrutar de esta amena noche. Hashtag poesía a las 8, diálogo poético con Javier Nolasco Pérez, comunicador tehuacanero. Mi querido Javier, hace ya unos días, hace ya casi una semana que acordamos esta entrevista. Y platícanos, ¿qué pasó por tu mente durante estos días previos a la entrevista? ¿Te diste a la tarea de ver los diálogos anteriores? Yo sé que tú sigues esta transmisión desde más o menos sus inicios. ¿Qué te ha parecido hashtag Poesía a las 8 y qué pasó por tu mente días previos a este diálogo? Bien, pues me parece muy interesante, muy dinámica esta iniciativa de hashtag Poesía a las 8, puesto que es una manera muy buena de invertir el tiempo estando en cuarentena. Sí, efectivamente, la semana pasada me lanzas la invitación y bueno, es emocionante y con ciertos nervios, como siempre suele pasar con algo nuevo, ¿no? Pero pues aquí estamos listos para esta charla. Efectivamente, la semana pasada, martes, si no mal recuerdo, platicabas con mi tío Miguel, que bueno, le mandamos un saludo, y luego la plática que tuviste con Isha, la maravilla enmascarada. Entonces, pues sí, me he dado a la tarea de analizar, de observar las pláticas, y en verdad que es muy interesante cómo algo que empieza o un proyecto que empieza quizá con un sueño, pues ya mira todo lo que, las barreras que ha pasado gracias a la tecnología y a los medios de comunicación. Precisamente tú como comunicador, platícanos un poco, por favor, para que contextualicemos a nuestro público. Tú conduces un programa radiofónico en una estación de allá de Tehuacán. ¿Cómo se llama el programa? ¿Cuándo se transmite? ¿Cuál es la temática de este programa? ¿Y a través de qué señal se puede sintonizar? Ok, perfecto. Vamos a iniciar como en mis inicios, vaya, cuando empiezo con lo de la radio, es una invitación que le hacen originalmente a mi hermana para un programa infantil, El Árbol de los Niños. Bueno, desafortunadamente ya no está al aire, pero es curioso porque lo peculiar de este programa es que tenía que hacer una voz, un personaje. Entonces, pues por ahí estar practicando y todo, lanzo una muestra o la propuesta que yo tenía como voz y como personaje, y bueno, me aceptan y empezamos allá de agosto del 2018, para ser exactos. Empezamos con El Árbol de los Niños, un programa meramente infantil, cultural, y bueno, cada sábado estábamos presentes. Pues yo, sin tener la experiencia de estar frente al micrófono, aunque no lo parezca, pero sí impone el hecho de estar hablando frente a un público que, bueno, no lo tienes
presencialmente, pero estás consciente de que mucha gente te está escuchando. Entonces, bueno, empieza ese caminar, este trayecto en la radio. Posteriormente, en enero del 2019, empieza o sale la iniciativa o la invitación para estar en el programa Voces de Tehuacán, que bueno, actualmente también estamos ahí conduciendo. Esto sigue con la temática cultural, nada más que bueno, ya no tiene el enfoque infantil, es decir, ya estoy como Javier Nolasco Pérez, ya no como Habibi, que era el personaje que por ahí estuve interpretando un par de meses. Bueno, posteriormente voy conociendo a más personas. Lo que me gusta de esa onda, de la temática cultural, pues es precisamente eso, que no estamos abordando temas hasta cierto punto vanos, sino algo que va dejando. He tenido la oportunidad de conversar con un amigo, bueno, argentino, que ya se encuentra viviendo muchos años aquí en Tehuacán, Lalo Villamil, a quien le mando un saludo, espero que esté viendo la transmisión y bueno, ya si no en la repetición. Y bueno, así he conversado con un sinfín de personas, eh, ya quitando como esas barreras, esos miedos, esos nervios que siempre traicionan a la mera hora, pero bueno, es todo la trayectoria frente a la radio desde agosto del 2018 hasta la fecha. Los días, bueno, ahorita por la temporada, jueves y domingos a las 11 de la mañana es la transmisión y ya una vez que termine la pandemia, la cuarentena, regresaremos tal vez a nuestro horario habitual, que es de lunes y jueves, de 6 a 7 de la tarde, de la noche, a través del 93.1 FM, la radiodifusora, la estación Tehuacán FM. Entonces, bueno, aprovecho, los invito a mañana que nos sintonicen las personas de Tehuacán y bueno, a través también de internet, que tenemos este fabuloso medio a nuestra transmisión. Entonces, pues bueno, básicamente es la temática que manejamos. Hashtag Poesía a las 8, dialogo en estos momentos con Javier Nolasco Pérez, un joven comunicador tehuacanero, quien además es amante de las letras. Elsa Rojas Pinales, desde Morelos, allá en Cuautla, dice, qué gusto verlos. Gracias, mi querida prima, te mando un abrazo. Laura Monsiváis dice, órale, qué bonito, saludo a los dos, muy guapos. Laurita Monsiváis, la incondicional, siempre nos recuerda la melodía de la incondicional Laurita Monsiváis. Dice, yo los quiero mucho a ambos. Gracias, querida Elcita Rojas Pinales. Isha, la maravilla enmascarada, dice, presente. Gracias, mi querida Isha. Mira, cuando Javi Nolasco vio tu entrevista, bueno, pues se dio esta concertación y por eso estamos aquí. Muchas gracias. Lurro dice, un orgullo verlos. Gracias por compartir el micrófono. Pues mi querida Lurro, aquí estamos muy gustosos, muchas gracias. Mi querido Javier Nolasco Pérez, oye, ¿cuál es tu... Entiendo que tu gusto es por la comunicación y que eso te ha llevado a diferentes mundos, pero de ahí estás casi a punto de transitar a las letras, de transitar a la escritura, y estás en esa transición, pero digamos, tú tienes ya un gusto que has ido cultivando con ciertas amistades, que has ido preparando el terreno. Platícanos un poco de esa transición en la que estás. Sí, precisamente tengo por aquí un libro. Uy, es una colección, una antología. Eh, Imagínate, desde la primaria, estamos hablando ya de más de 10 años, Ah, mira. haciendo limpieza, bueno, más de, sí, yo creo que fue del 2006, sí, estamos hablando de 14 años. Curiosamente, ahorita que estamos haciendo limpieza, encuentro esta antología que honestamente no la recordaba. Y pues bueno, aquí tenemos en la página 19 una participación. Puedo decir que es la primera composición que yo realizo. Y bueno, si me lo permites, tío, expresarlo. Y pues bueno, a mi mamá, eres toda mi esperanza y apoyo a cada momento. A diario me das confianza, estoy en tu pensamiento. Yo también a cada instante.
voy a caminar contigo. Siempre me llevas delante, tú estarás siempre conmigo. Eh, ya Hashtag poesía a las bastantes años, hashtag poesía a las 8, ya bastantes años de esta primera composición. Estaba yo en sexto año, grupo A. Tenemos aquí en la página 19 bueno, esta composición. Te repito, ya yo daba por perdido esta antología. Al fin, niño, ¿no? Que no cuida las cosas, que nada más como que las tiene así desordenadas, pero pues afortunadamente pude rescatar esta, esta antología. Esto me motiva o esto me inspira a precisamente ir adentrándome más al mundo de las letras. Bueno, notarán que la composición o la primera que realizo fue precisamente a mi mamá. Yo tengo esa conexión con ella, un cariño muy especial, ese vínculo entre madre e hijo. Inclusive por aquí tengo una esclava que, bueno, yo la porto, ella también, y es como ese vínculo, esa conexión. Y qué gusto, en verdad, que la primera poesía, el primer poema fue precisamente a mi madre. Entonces, pues por ahí vamos empezando con esta onda de las letras. Ya por allá de la secundaria lo abandono totalmente. En el bachillerato, fíjate, recuerdo con mucho afecto, mucho cariño y mucho respeto a una profesora, la licenciada Verónica. ¿Sí? Fíjate, de esos profesores que te dejan huella en cierto momento de la vida, que pasan los años y bueno, los recuerdas con mucho cariño. Ella, de verdad que, bueno, mis respetos, ya que siempre nos platicaba de poesía, nos daba la materia de taller de lectura y redacción, y siempre nos inculcaba el gusto por la lectura y, bueno, específicamente en la poesía. Tanto que, bueno, nos contaba cuando le llegaba algún bono como profesora, dice, lo que yo hacía, lo primero que hacía era retirarlo del cajero e irme a una librería e invertir en libros, porque comprar un libro no es un gasto, es más bien una inversión. Y fíjate, desde ahí me gustó esa mentalidad de precisamente como verlo como inversión y no como gasto. Entonces, yo la recuerdo con mucho afecto. ¿Por qué la menciono a ella? Porque en una de las clases nos pide que busquemos un poema precisamente y que lo apropiáramos, es decir, que lo sintiéramos como si fuera de nuestra autoría y lo pudiéramos expresar. Y bueno, voy a ser muy franco, yo con tal de cumplir básicamente con la tarea, busco el primer poema corto, de hecho así lo tecleo en internet, y fue uno de Gustavo Adolfo Bécquer. Curiosamente, a raíz de ese poema de Gustavo Adolfo Bécquer, me empieza como a llamar la atención este autor, cómo va, bueno, cómo fue estructurando sus poemas, y bueno, también por aquí tengo, se llama Amor Eterno. Podrá Adelante. nublarse, podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá. Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Hashtag poesía a las 8. Hashtag poesía a las 8 de la noche con 25 minutos. Sí, veo que ya hay varias personas conectadas. Mando un abrazo, por supuesto, a quienes ya se hacen presentes. Lurro, gracias. Cuerpo Sugerente Roboteo, gracias. Don Arturo López. Don Arturo, estamos a la espera de tu colaboración, mi querido Arturín. Fabrizio Monteiro, Amores y Romances. El mezcal que ya nos debes, mi querido Fabrizio, te mando un abrazo. Gracias. También empiezo a ver que ya hay otras personas que están conectándose. Gracias, Lidia Ruiz, nuestra especialista en medicina física y rehabilitación. Muchas gracias, Miguel Ángel Pérez Rojas, el Bate de Tehuacán. Gracias, muchas gracias. Dice, hola, felicitaciones y saludos para ambos. Muchas gracias por sus palabras. Cuerpo Sugerente Roboteo. Joel Samperio Tepale, te mando un abrazo, mi querido Joel. Gracias, recuerda que comparte y juntos lleguemos a todas partes. Rápidamente, quiero agradecer, don Joe Arcala, no veo conectado, don Joe,
pero espero próximamente, bueno, que ya se conecte don Joe Barcala, gracias. Mi querido Javier, te pregunto, ¿qué falta para que tú des ese salto seguramente en el futuro imaginario que ya has concebido? O sea, todos de alguna manera estamos imaginando cómo queremos que sea nuestro futuro y seguramente tú ya lo has visualizado en el campo profesional y en el campo del desarrollo individual. Y en este desarrollo individual, como lo has anticipado, sientes una fuerte atracción y cada vez más te has ido involucrando en las comunicaciones, en la comunicación hablada y en la comunicación escrita. ¿Qué falta para dar ese paso? ¿En qué parte del entramado, en qué parte del enredo te encuentras para dar ese salto a lo que seguramente ya has visualizado como tu siguiente etapa como comunicador, en este caso, comunicador escrito? Bien, yo creo que como todo, la barrera del miedo, ¿qué pasaría? ¿O qué pasa si no me sale? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa el otro? Esas barreras mentales que uno mismo va generando, yo creo que sería romper esa barrera. ¿Cómo lo puedo lograr? Bueno, el primer punto, de hecho, cuando me pregunta algún alumno, profesor, ¿cómo puedo hacer para aprender esto? Por ejemplo, no sé, para aprender a, a escribir, se me ocurre un ejemplo. Digo, pues escribiendo. Yo creo que la mejor manera de aprender algo es practicándolo. Quiero citar, o bueno, quiero mencionar que mi hobby o mi pasatiempo favorito es la fotografía. Yo empiezo precisamente en este mundo de la fotografía, pues tomando fotos, simplemente con el celular primeramente, veo un ave, un árbol y tomando fotos, practicando. Ya de ahí viene la cámara y bueno, lo demás es historia. ¿Por qué menciono esto? Porque otra de las cosas que también me hace falta es precisamente escribir. Yo estoy muy motivado, muy inspirado precisamente por tus libros, precisamente, tío, las publicaciones que has hecho. Entonces, yo también me veo en unos años, bueno, no años, meses, vamos a ser más optimistas. En unos meses también realizando publicaciones y bueno, ¿por qué no también generando contenido para la comunidad? ¿Qué es lo que hace falta? Pues precisamente eso, practicar. Y curiosamente, cuando estabas platicando con Isha, la maravilla enmascarada, yo estaba como notando, y bueno, de ahí tomo eso que inclusive lo comenté, que este día lo íbamos a platicar, algunas recomendaciones, tips de el doctor Abel Pérez Rojas para iniciar. Me gustaría que lleváramos esta charla como un mini taller express. Bueno, tengo entendido que este video, esta videollamada, pues va a quedar grabada y vamos a tener acceso un sinfín de veces. Entonces me gustaría, a reserva, tío, de lo que tengas pensado, pero me gustaría que empezáramos a llevarlo como un mini taller de cómo iniciar en la escritura. Notaremos que en el poema que le dedico a mi mamá, allá en sexto año de primaria, lleva una rima entre cada renglón. Y bueno, yo he tenido esa duda, para escribir un poema, ¿se requiere que vaya rimando o cuál es el secreto para empezar a inspirarse, a escribir? Porque yo he visto que le escriben al amor, al desamor, a la noche, etcétera. Pero ¿cómo lograr o cómo decidir qué palabras plasmar? Claro. Gracias. Te voy a pedir, por favor, que evites tener el contacto con tu micrófono porque escucho por ahí un movimiento en tu micrófono. Tal vez al mover las manos le estás golpeando. Bueno, Okay. mira, yo te voy a comentar en las entrevistas que me han realizado. Yo puedo platicar mi experiencia. No quiere decir que ese sea el mejor camino, pero sí al menos el que a mí me ha resultado. Yo considero que la mejor forma de empezar a hacerlo es poniendo un primer tabique y de ahí levantar una construcción. Creo que la mejor forma es escribiendo cosas como vayan surgiendo, ¿sí? A veces pueden ser muchas palabras, a veces puede ser solamente una cadena de palabras, quizás en otras ocasiones sea solamente una palabra. No importa la cantidad de palabras, ni tampoco importa el orden en las cuales surjan. Pero cuando haya esa necesidad o veas que están aflorando,
inmediatamente anótalo. Anótalo y por ello te recomiendo, puedes traer una libreta, ahora puedes tener tu blog de notas en tu celular, puedes autoenviarte mensajes por vía Messenger o por vía WhatsApp y vas acumulando notas que van quedando almacenadas. Y seguramente estas inspiraciones van llegando a lo largo del día, entonces durante una semana vas acumulando muchas frases, tal vez pensamientos sueltos, etcétera. Y llegado el momento, que tú te programes, puede ser algún día de la semana, puede ser a una hora, que tú fijes un determinado horario de tu trabajo intelectual para esto. Entonces te sientas, tomas todos estos apuntes que ya tenías y entonces empiezas a realizar un trabajo de carácter pues ya intelectual, un trabajo artístico, en donde ya hubo una primera parte de inspiración y ahora lo que estás poniendo a esa inspiración estás agregando un pensamiento racional que por supuesto va acompañado de más inspiración. O sea, no podemos estar dividiendo entre el pensamiento racional y la intuición. La intuición y la razón siempre van a estar de la mano. A veces tal vez se imponga más uno sobre la otra, pero tú tienes que empezar a identificar cuál es ese momento, es decir, como hacer una metalectura del momento que estás viviendo y entonces hacer el uso consciente de cada una de ellas. Y ya con este material que tienes vas empezando a afinar tu oído interno sobre la musicalidad que se va generando con tus intuiciones. Esto es algo muy importante y no hay que perder mucho tiempo preocupándose ni ocupándose en cuanto a las rimas, a las construcciones, a las métricas y demás. En lo personal, más que poner atención en las métricas, actualmente más que poner atención en la métrica o en la rima, pongo atención en mi oído musical interno. Entonces yo procuro escribir piezas musicalmente compuestas de acuerdo a mi oído musical. A ello, en lo personal, he logrado afinar, creo yo, he ido adentrándome cada vez más, perfeccionándome, en el sentido de colocar profundidad a lo que escribo. O sea, yo podré estar hablando de una piedra en el camino, o podré estar hablando de un bote de basura, o de una mariposa, o de un vagabundo, o de esta conversación. Pero siempre me he puesto como una directriz el que sea a profundidad, el que sea tratando de transmitir algo que deje un provecho a mi lector y a mí. Esto es algo muy importante. Y yo creo que también de lo que tenemos que hacer es un uso consciente, es de nuestras formaciones. Yo me he asumido como educador permanente. Al asumirme como educador permanente, eso me ha permitido siempre ver una posibilidad o una opción formativa en cada uno de mis poemas. Creo que esto es algo muy importante porque el lector sabrá que en tu estilo, que en tu obra literaria, no tiene que perdérsela porque es muy probable que le estés contando una historia que le dejará algo de provecho. Esto que estoy diciendo es, insisto, es solamente como el camino que yo he ido haciendo. En lo personal, me gusta estudiar a muchos escritores. Procuro escuchar y leer a escritores de todo tipo. Por supuesto, mis preferidos son los poetas. Y más que leerlos, procuro estudiarlos. Esto es algo muy importante. Fíjate que cuando uno tiene contacto con algún poema, vale mucho investigar la biografía de quien le escribió.
entender el momento en que fue escrito el poema para entender la situación vivencial del autor, entender el momento histórico. Y entonces, de la simple degustación, pasamos al estudio, a la investigación de lo que tienes enfrente. Es una especie como de disección, como lo haría cualquier otro estudioso de cualquier otra área del saber, cuando tiene frente a sí un objeto de estudio. Entonces, a mí en lo personal, yo para esto ya te estoy hablando de la situación actual en la que me encuentro. Para mí me parece, y cada vez que tengo un poema o tengo a un escritor frente a mí, procuro tomar una actitud primero de no prejuiciar, sino de gustar la poesía, y ya luego sí, como investigador, como estudioso, como poeta en formación, sí ya tratar de hacer una disección de lo que tengo enfrente, ¿no? Entonces, bueno, esto se ha ido, es un método, es una vía que he ido afinando conforme el camino. Y sí procuro estar muy al pendiente de como quienes están en la punta de la poesía actualmente. En lo personal, me fascina mucho, soy seguidor, soy fan de la poesía española actual. Entonces tengo escritores españoles que he identificado desde hace algún tiempo, que les voy dando seguimiento, inclusive con algunos de ellos he establecido cierta relación vía redes sociales, y entonces esto me ha permitido empezar a entablar una relación de intercambio, una relación formativa muy interesante. Entonces, yo lo que podría decir, resumiendo y atendiendo a tu pregunta, que entiendo este es un diálogo poético de intercambio, es asumir una postura formativa, leer muchísimo. Creo que los grandes escritores coinciden que hay dos pilares muy importantes. Uno es leer, porque el leer es dialogar, o sea, es establecer un diálogo con el autor, con uno mismo. No es una cuestión solamente de acumulación de información. Cuando leemos para acumular información, es muy probable que hagamos a un lado el saber. Y no, yo en lo personal considero que sobre el conocimiento está el saber. Por eso tan es así que es la base de la sabiduría. No es lo mismo conocimiento que saber. Entonces, por un lado es el leer, pero el leer asumiéndolo como un diálogo inteligente con el autor, con la otredad y con uno mismo. Y también agregaría, sí, el afinar la observación. O sea, si nosotros estamos pendientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿sí? Y para ello tratamos de ser críticos, tratamos de ser analíticos, de estar informados, de estar al día, de pensar prospectivamente, de conocer nuestro pasado y siempre llevándolo a la relación individual. Creo que hay dos pilares muy importantes que nos van sacando adelante. Y el gusto que vamos entendiendo, que vamos construyendo en torno a la poesía es un placer, es un gusto que se construye en torno al lenguaje, o sea, a la lengua, porque finalmente lo que está en el fondo es el logos. No son las palabras en sí, las palabras y la lengua es materialización de logos, entendiendo el logos como el movimiento que da al todo. Entonces, visto desde este ángulo, es por eso que desde mi punto de vista, por eso la poesía se convierte en el género madre de la literatura. Pero esta es una opinión muy personal, ya nos dirán nuestra audiencia que nos escriba por favor sus opiniones. Agradezco a Cuerpo Sugerente Roboteos, gracias por los saludos, a Viñalí, Rebeca Floresit, gracias, les mando un saludo a todos. ¿Cómo ves, mi querido Javier? Sí, pues mira, de hecho, el ser humano por naturaleza busca expresar su sentir de diferentes formas, la escritura, la pintura, fotografía, etcétera. Y es muy curioso porque, bueno, he tenido la oportunidad de conversar inclusive con raperos, estas personas que la verdad igual son muy hábiles a la hora de encontrar las palabras. Y de hecho, platicando con uno de ellos, le preguntaba, oye, ¿y cómo le haces para encontrar las palabras en el momento? Porque tengo entendido que es igual en algunas competencias, contrarreloj y demás. Y bueno,
coincide en lo que tú mencionabas hace un momento, que es la lectura. La lectura porque vas en primera conociendo un sinfín de palabras, vas adoptando también ciertas ideas también de los autores, y es como él va generando ese repertorio de palabras. Entonces, coincido contigo, tío, en cuanto a la importancia de la lectura. ¿Por qué? Porque esto va enriqueciendo. Entonces, bueno, es también un llamado a la comunidad. Quiero enfatizar y enfocarme en la juventud. ¿Por qué? Estarás de acuerdo, tío, y bueno, en las redes sociales nos damos cuenta, e inclusive hay un término que, que se define como prosumidor. Somos prosumidores, pero ¿qué estamos produciendo y qué estamos consumiendo? Yo me he dado a la tarea de observar, de analizar las diferentes publicaciones, y lo que se está vendiendo ahorita, lo que se está produciendo, ¿por qué? Porque lo estamos consumiendo, es precisamente la comedia, específicamente en los memes. Estos memes que, bueno, también, aunque no lo parezca, pero considero que tiene cierta creatividad para encontrar lo chusco de algo y, bueno, plasmarlo en lo que es el meme, la imagen y, bueno, las frases. Entonces, me gustaría generar esa, pues, conciencia en los jóvenes, en mi generación, de la importancia que tiene el observar y el aprender a discernir qué consumimos, o bueno, qué vamos a consumir, y lógicamente lo vamos a producir. ¿Por qué te digo esto? Mencionabas también hace unos minutos sobre la importancia de lo que vamos nosotros produciendo, y bueno, también se va generando para dejarle algo de provecho a la persona, al lector. Entonces, bueno, sí entiendo también que esto de los memes, pues nos dejan un rato agradable, pero siento que es importante, es necesario ir más allá de eso. ¿Cómo podemos despertar a la generación, a la juventud, a invertir toda esa creatividad, toda esta chispa? Yo siempre lo he dicho, lo he expresado, que la juventud es fuego, es nada más encauzarlo. Entonces, creo que es importante y quiero interrumpirte, mi querido Javier. Ya acabas de dar el inicio, o sea, acabas de decir una frase sobre la cual levantar un edificio poético. O sea, yo así recortaría lo que acabas de decir. Poesía es fuego. Es fuego en el alma, fuego en los pies, fuego en la frente, fuego que quema y no quema. Y ya empiezo a construir algo. Pero lo que acabas de decir, por eso te digo que es lo primero que venga, tenemos que estar atentos a lo que estamos diciendo, es porque creo que debemos tener conciencia que somos un pueblo de poetas. La lengua que hablamos y nuestras raíces son eminentemente poéticas. Y solo es cuestión de estar atentos a este llamado íntimo. Por eso y otras cosas más, no tenemos nada que pedirle a otros pueblos. Sí tenemos que imitar la disciplina de otras culturas. Sí tenemos que analizar, admirar, retomar el arrojo que se toma en otras culturas y que han ido construyendo con el tiempo. Pero en nuestras raíces, y no es una cuestión nacionalista, sino es una cuestión de estudiar nuestra historia, de entender la otredad de nuestra nación y entender que somos y provenimos de raíces eminentemente sensibles a la creatividad. Y esto nos hermana con otros pueblos, porque es una característica, yo diría, bueno, de todas las culturas, pero muy particularmente se empieza a manifestar en ciertos pueblos de una manera y en otros de otra, pero en México a través de la lengua, a través de la letra, a través de la creatividad, a través de la sensibilidad, a través de la poesía.
Entonces tú acabas de decir, tal vez de manera inconsciente, una frase que a mí me da pie para, acabo de decir algo que yo ya sería cuestión como de afinar, como de rematar a partir de algo que tú dijiste, ¿no? Es curioso, ahora que lo mencionas, vaya, yo estando hablando y tú captas, tienes ya ese oído afinado para captar y rescatar de lo que se va diciendo y convertirlo en poesía, convertirlo en algo que vaya dejando. Es curioso porque yo en el ámbito de la fotografía encuentro similitud. ¿Por qué? Porque de repente alguien está con el teléfono, con la cámara y toma una foto. ¿Y qué pasa? Dice, ah, no, no me gustó. O yo pensaba fotografiar, no sé, tal vez este atardecer. Pero ya cuando la observo, me doy cuenta que tiene para explotar. Y le digo, ah, mira, ¿sabes qué? Cámbiale un poquito la postura, no la tomes de frente, quizá inclínalo un poco más, mueve este parámetro, etcétera. Pero eso es mediante, o esta, el afinar los sentidos es con la práctica. Y bueno, la verdad es que Pero admiro mira, mucho a esa ver, parte de ti. yo quiero interrumpirte nada más para decir, mira, cuando tú ya dices que, cuando tú le dices a la persona que determinado filtro o determinado parámetro ya está entrando esa parte racional de tu formación o de tu experiencia. Y esa es una parte de la cual hay que tomar conciencia. Pero la otra, que es muy importante, es la parte intuitiva. O sea, porque tú puedes ver, de repente volteas y ves una mosca parada en un cristal y intuitivamente, o tu ojo de fotógrafo, esa combinación entre intuición, experiencia, razón, te dice que ahí hay motivo para realizar una fotografía. Pero eso es diferente. O sea, el que tú de repente volteas y veas un orificio de un clavo extraído, dejado por un clavo extraído en una pared sin revocar, y tú ves que ahí hay motivo para tomar una fotografía, eso no son los parámetros, eso no es tu formación que te diga qué tipo de lente vas a usar, es tu ojo artístico que te dice que ahí hay materia para generar una fotografía de corte artístico. Pero cuando tú te das cuenta, esto lo puedes trasladar absolutamente a todo. O sea, porque tú lo que me estás diciendo, que lo que te pasa con la fotografía es que tú estás acudiendo a tu expertise, estás acudiendo a esa área del saber en la cual te sientes cómodo, porque te gusta, porque te has entrenado, pero que la puedes traspolar a otras áreas del conocimiento. Entonces, eso es un punto muy importante. O sea, yo podré no saber muchas cosas en otras áreas, pero cuando traslado lo que he aprendido en lo que yo me siento cómodo, en lo que considero que me he perfeccionado, entonces puedo deducir conclusiones, puedo extraer y aportes, ¿sí? A nivel mayúsculo o en cuestión de profundidad. Entonces eso es algo muy importante, pero fíjate, esto que te estoy diciendo es la esencia de todo ser pensante, o sea, de todo individuo que se asuma como filósofo. Pero además, esto que te acabo de decir es la esencia, dicho de manera muy simple, no técnica, de un doctorado. O sea, alguien que asuma una actitud de doctorado generador de saber y de conocimiento es precisamente tener el ojo clínico de dónde puede extraer teoría, de dónde puede extraer saberes y conocimientos que puedan traducirse en nuevos aportes para la humanidad. Por eso, Sí, y también, por eso lamentablemente, querido sobrino, por eso lamentablemente, cuando encontramos que los posgrados se asumen como repetición de lo que no se hizo adecuadamente en la licenciatura y en el resto de la trayectoria, lo que vemos es que hay un desperdicio de tiempo, de esfuerzo y de talento. Perdón por interrumpirte. sí, no, de hecho, bueno, ahora que lo mencionas, precisamente apenas abordamos las diferentes posturas y una de ellas, el constructivismo. Yo creo que es importante y muy indispensable que lo empecemos a llevar a cabo a la práctica con
nuestro círculo social, empezar a generar esa chispa que, bueno, ya se empiece a propagar, así como lo mencionabas en transmisiones pasadas del comparte, comparte y lleguemos a todas partes. Lo mismo, yo creo que también esto nace de esa necesidad de poder compartir algo, de poder transmitir algo, porque también es muy, muy, eh, pues sí, importante que aquello que vamos creando, que vamos generando, lo podamos compartir, inclusive leyendo alguna frase, no recuerdo exactamente el autor, decía o mencionaba, lo voy a parafrasear, que si eres bueno en algo, hazlo frente a la cámara. Bueno, yo lo llevo o lo puedo decir o lo puedo enfocar a que si eres bueno en algo, compártelo. ¿Por qué? Porque conforme tú lo vas compartiendo, bueno, te vas dando a conocer y esto te va a ayudar precisamente a que puedas comunicarte con diferentes personalidades dentro de la misma rama, de la misma área, y también para ir perfeccionando esos detalles que quizá tú no los ves o podemos también caer en la parte donde dices, ok, yo me dedico tal vez a la pintura y para mí mis pinturas son las mejores, pero no las voy a compartir y las voy a tener yo aquí en mi casa nada más. Ajá, pero ¿qué pasa cuando tú decides abrirte o compartirlo? Bueno, ya muchas personas irán conociendo tu trabajo, habrá quienes digan, ok, mira, ¿sabes qué? Yo también soy afín a esta rama de la pintura y yo considero que deberías de cambiarle esto, esto y esto. O bueno, también yo puedo decir que me gusta cómo tú plasmas a través de tus dibujos, de tu pintura. Entonces yo creo que es muy importante eso, que podamos compartir, que podamos adentrarnos en los diferentes medios y bueno, qué mejor que tenemos esta grandísima herramienta que es el Internet, que sobrepasa muchas barreras. Me gustaría hacer una pequeña pausa de esta plática para leer uno de los poemas que más me gustan. De hecho, puedo decir que es mi favorito. Tenemos por aquí de Amado Nervo, En Ok, paz. te interrumpo, leo y luego tú. Ahorita te Ok, explico por qué. sale. Un poema que resista el olvido, que hidrate en la resaca, que sea impermeable a la tirria, que cubra el sol, que cubra del sol en el páramo, que inmunice del coronavirus, que esté blindado a las balas, que perdure al pasar de los años, que sea pegamento ultrafuerte, que sea balsa en el Caribe y patera en el Mediterráneo, que atrape el viento y libere mariposas, que sea catarsis y freno, que sea homenaje y epitafio, que sea brújula en la zona del silencio, que perfore Matrix. Un poema de esos es el sueño de todo bardo y la utopía que me mantiene a flote. Por un poema de esos escribo, por un poema de esos sigo. Hashtag poesía a las 8. Adelante, Javier. Fíjate, recordé ahorita mientras estabas leyendo un punto muy importante y considero que también es indispensable a la hora de recitar la poesía. Lo mencionabas con Isha, es este énfasis que tú le des a la hora de que estés leyendo, porque ¿qué diferencia sería? O bueno, notamos la diferencia específicamente en este poema de Amado Nervo. Si yo lo leo tal cual, sin inyectarle sin enfatizar, sería algo así como, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Qué diferente sería cuando, bueno, y esto es algo que me llama mucho la atención, retomando lo que platicabas con Isha, esa entonación que le des, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno,
Mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Yo creo que, bueno, es cuestión de practicar, pero sí es muy importante eso. Repito, se me quedó muy grabado lo que le mencionabas a Aisha la semana pasada, en una de las transmisiones, la importancia que tiene eh, la entonación que tú le vas dando. Y yo considero, y me gustaría que resolvieras esa duda, tío, podríamos de un escrito, llamémosle común, una carta o un documento, si le damos una entonación diferente a la lectura tradicional, ¿crees que ya podríamos eh, impregnarle sentimiento? Bueno, el sentimiento siempre está ahí, o sea, es una fuerza que viene de lo íntimo, ¿sí? Los actores reproducen esa fuerza que viene de lo íntimo, pero nosotros siempre acudimos a ella de manera natural, sin darnos cuenta, y, y por eso es muy importante tomar conciencia de lo que decimos, de lo que hacemos, de cómo lo hacemos y por supuesto cómo lo decimos. Si el sentimiento está siempre latente ahí, no basta con la entonación para dotar de sentimiento a algo, sino de lo que se trata es de que una vez que te das cuenta de ello, es acudir a ese manantial y sacar agua de ese manantial cuantas veces lo necesites, cuantas veces sea necesario, y te vas a dar cuenta que esa agua de ese manantial, cuando la sacas, se hace más y nunca se hace menos. ¿Cómo ves? Hashtag poesía a las 8. Ya lo acabas de decir, ¿eh? Mira, no te dejé hace ratito que leyeras, porque yo creo que cada vez que se dice un poema, tienes que dar unos segundos para degustar el mensaje. O sea, si después de que me acabas de compartir, Amado Nervo, entras a analizar, a explicar, a ampliar lo que dijiste, ya me quitas ese sabor de boca. Por eso, después de tu intervención, no quise que leyeras, sino entré directamente, te pedí que leyeras, esperando que leyeras directamente y luego me dieras la oportunidad de que yo continuara para efecto de ir dejando como cuando tomas una bebida espirituosa, tomas una buena cerveza, un buen mezcal, un buen tequila, un whisky, cualquiera de esas bebidas, la tomas y cuando sabes tomar, no lo tomas por tomar, sino la tomas, la vas disfrutando, obviamente, digo, hay técnicas para degustarlo, pero de manera muy simple, cuando le das la oportunidad de que caiga la bebida, de que repose y de que sus humores se expandan por tu cuerpo y tú estás consciente de ello y degustas eso, entonces se convierte en un placer. Y eso es precisamente lo que creo que sucede con la poesía, degustar los humores de la poesía en forma de lenguaje es un verdadero deleite. 9 de la noche en punto, 9 de la noche, 1 de julio del 2020. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Qué te llevas? ¿Qué nos dejas? Fíjate, tío, yo últimamente, estas últimas semanas, platicando con mi mamá, haciendo un análisis de mi vida, a 25 años en los próximos días, un cuarto de siglo y entra la nostalgia, el sentimiento y demás. Y le digo, yo quiero, le comentaba a mi mamá, yo quiero hacer algo diferente. Quiero emplear o a partir de este cuarto de siglo que 5 días, para ser exactos, lo estaré cumpliendo, eh, empezar como una nueva era, algo nuevo. Entonces, ¿qué mejor que de la poesía? Ya llevo
alrededor de 3, 4 años con la fotografía, ahora quiero adentrarme a la poesía. Yo he sabido por la familia que, bueno, tenemos por ahí en el árbol genealógico, desde el tío Francisco, Pancho, que de cariño le decimos. Le mando un saludo a querido tío Francisco Rojas de la Rosa, a la familia que nos está Sí, a sintonizando, toda la Margarita, familia allá en Morelos. a todos ellos, mi querida Elsa, que también nos está viendo. Gracias, un abrazo a mi querido primo Perico, Benjamín y a Silvia. Sí. Sí, entonces es interesante, es curioso cómo esta inquietud empieza precisamente porque ya tenemos en el árbol genealógico estas raíces, esta inquietud por la poesía. Bueno, más cerca del árbol estás tú, está mi tío Miguel, y bueno, tenemos familia que se ha adentrado a la poesía también. Raciel, tengo entendido que tiene un gusto por la poesía, entonces, qué mejor que también empezar a profundizar en esto que ya es un legado. Considero que ya es un legado de la familia y qué mejor que a mis 25 años iniciar con esta nueva era, invertir ya pues pasado del cuarto de siglo en las letras, en la poesía. Entonces, creo que esta charla me deja un buen sabor de boca, me motiva y me inspira más a empezar con la escritura. Precisamente estaba viendo en una de las fotografías que No, compartí en Facebook, mi la querido busco. Javier, te quiero interrumpir para Sí. decirte algo. A ver, la poesía y el arte en general, son solamente un buen pretexto. O sea, no confundirse. La meta, el punto a llegar, no es ni la poesía ni la fotografía. La poesía y la fotografía y cualquier arte es un vehículo para profundizar en lo íntimo de nuestra esencia. El propósito es ese. El propósito es adentrarse en esa íntima intimidad, en el santo santorum de nuestra esencia. Ese es el propósito. Sí. Porque yo te puedo decir, bueno, yo en este momento te estoy hablando de la poesía, pero creo que yo también he desarrollado otras cosas en otras áreas, no es el momento, pero te puedo decir que después de estos años de estar estudiando todo esto, he entendido que las artes es solamente el cuerpo, es solamente la materia, es solamente el bagazo de un sumo que es todavía más profundo, y ese es entrar en la profundidad, en la esencia de nuestro ser. Y eso es un trayecto liberador. O sea, yo te puedo decir que en el caso de la poesía la he tomado como una línea de investigación, como una rama de investigación, pero a la par de esta pasión, a mí yo encontraría, digamos, como una línea muy importante el futuro, la perspectiva, la educación, pero más allá y englobando todo esto, yo diría que el camino iniciático. O sea, indudablemente para mí, la poesía es un pretexto para incursionar en el camino iniciático desde otra vertiente. Entonces, bueno, tú que estás ahora en esta cuestión existencial de los 25 años, creo que es muy importante que reflexiones en torno a ello. Entonces, no importa si tú vas a incursionar por el lado de la poesía, por el lado de la fotografía, por la parte de tu entrenamiento, que otra vez, que el entrenamiento físico es cáscara de la cáscara del entrenamiento iniciático profundo. O sea, yo te lo puedo decir, yo he tenido la oportunidad de entrenarme durante algunas temporadas en gimnasio, en dietas, etcétera, pero por ahora, por lo menos, mi pasión de los ya casi un año ha sido mi entrenamiento casi de yogi en varias cuestiones. Y me he dado cuenta que, por ejemplo, sobre el entrenamiento de físico-culturista, es la superficialidad de un entrenamiento cada vez más profundo y más riguroso, como sería el entrenamiento
de un maestro yogi. Esa es otra de mis pasiones, por ejemplo. Sí, Perdón, es toda un proceso que, bueno, de la noche a la mañana no se logra, ya muchos años de trayectoria y pues bueno, lo importante, como dicen algunos, es iniciar, es empezar, es decidir cuándo comenzar. Te mencionaba hace un momento, recordando en Facebook, me aparece una publicación del 2016, precisamente 1 de julio del 2016, donde plasmé una frase. Fíjate, bueno, antes de comentarla, he tenido el error de no almacenar o no coleccionar estas frases que de repente van llegando, sino toda el desorden, y que bueno, también es un llamado a quienes empiecen a esta cuestión de la poesía. Lo que tú mencionabas en un inicio, tío, es armar ya sea un blog de notas, en la libreta, en el teléfono, etcétera, ir guardando, ir guardando. ¿Por qué? Porque pasarán los años, pero la importancia de tener todo almacenado. Bueno, 1 de julio del 2016. Jamás dudes que en las experiencias buenas y malas hallarás lecciones de vida. Inclusive, te digo, de acuerdo a lo que publiqué hace 4 años, ya tenía yo mi firma como para ir colocándolas cada vez que yo voy redactando una frase, y era JPREZ, Javier Pérez. Pero bueno, esta frase y lo que acabas de mencionar me da armas o me da un motivo más a precisamente ser más ordenado, más organizado en cuestiones de las letras, de todo lo que uno va a lo que uno va a comenzar. Tenemos por aquí, estoy viendo los comentarios. Un saludo a cada una de las personas. Sí, Javier, perdón que te interrumpa. Gracias a Viali. Y bueno, ahorita que mencionan, Moviste. no coleccionas nada, Javier, ni las frases. Bueno, este es un amigo que él adentra al mundo de coleccionar figuras, videojuegos retro, etcétera, pero sí es muy importante, porque inclusive platicando con él, la importancia de ir guardando y de ir ordenando y organizando, ya sea tanto las figuras, los videojuegos, en este caso frases, poemas, etcétera, es muy importante, y eso es con lo que yo también me quedo para este cierre. Muy bien, creo que golpeaste algo hace rato que moviste la mano y se cambió tu voz y se cambió la transmisión. Entonces no sé qué sea para ajustar eso que acaba de pasar hace un momentito cuando hablaste. Moviste tu mano derecha, creo que algo golpeaste, solamente para ver si se puede ajustar. Bueno, hashtag poesía a las 8:09 de la noche con 9 minutos. Ingresen, por favor, al Círculo de Escritores Saber Sin Fin. Nos hemos entusiasmado. Perdón que te interrumpa, tío. Creo que no te escucho. No sé si sea problemas de internet, pero no logro escuchar lo que me mencionas. Ok, bueno, sí, creo que algo ya estamos teniendo un problema con respecto a nuestra señal de internet. A ver, si me haces favor, mi querido Javier, ¿ya me escuchas? ¿Ya me escuchas mejor? Bueno, creo que ya no sé si me estés escuchando. Yo te escucho, bueno, te escuchaba perfectamente. Algo pasó que creo que se movió algo en esta parte final, porque yo me encuentro bien, no he movido absolutamente nada. A ver, ¿me escuchas? ¿No? Yo ya no te escucho. Ya no te escucho. Creo que se movió tu micrófono. A ver. Bueno, voy a hacer esta última parte de la llamada vía telefónica. A ver. Vamos a ver. Estoy. No. Déjenme ver. Bueno, estoy entrevistando a
Javier Nolasco Pérez. Gracias, ya lo tengo aquí. Bueno, en esta parte final de la entrevista, mi querido Javier, yo creo que la vamos a hacer vía telefónica. Te decía yo que moviste tu mano y creo que algo golpeaste porque se escuchó que se movió algo cuando tú golpeaste con tu mano derecha, pero bueno, ya estamos vía telefónica y terminamos esta parte final. ¿Sí? ¿Te parece? Bueno, estoy aquí con Javier Nolasco Pérez vía telefónica, tratando de cerrar esta transmisión. Mi querido Javier, ¿qué te llevas, qué nos dejas de esta transmisión? Pues me quedo con la satisfacción, el gusto de haber compartido contigo este espacio, una charla de tío sobrino, y bueno, es algo que me voy a quedar con el recuerdo. También me gustaría lanzar la invitación, reitero lo que mencionaba hace un momento, a esta generación, a mi generación, jóvenes, que nos decidamos por qué rama incursionar, ya sea desde la fotografía, la poesía, la pintura, y dejemos a un lado, vayamos dejando a un lado todo aquello que no nos va dando algo productivo o provechoso. Entonces, yo me quedo con esta cuestión y pues es un gusto poder nuevamente coincidir y aprovechar y hacer uso de estas herramientas. Desgraciadamente, cuestiones técnicas por ahí, no sé qué moví, que ya no se pudo llevar a cabo mediante esta plataforma, pero tenemos los dispositivos móviles. Me quedo con este buen sabor de boca. Hashtag poesía a las 8 de la noche, 9 de la noche con 13 minutos. Gengis Geng, el pillín de Gengis Geng, dice: tus bucles hermosos reflejan el movimiento de tus caderas, alegrando el mirar del mar, y tu dulce y armónico caminar al ritmo candente de tu cintura, como las olas bravas del mar, llenan mis locas pasiones de deseosos pensamientos por sembrar en tus laderas para hacer florecer tu amor. Tus ojos de brillantes luceros llenan de luz el sendero para navegar en tu vientre y darte la pasión que tengo. Gengis Geng, derechos reservados. Bueno, ¿algún saludo, mi querido Javier, para alguien en especial? Sí, pues bueno, me gustaría, antes de pasar a los saludos, antes que estaba leyendo algunos comentarios, otra de las cosas con las cuales yo me quedo es la enseñanza o la lección de ser más organizado, a tener ese gusto por coleccionar, de ir guardando y almacenando. Saludos especiales principalmente a mi mamá, Lurro, quien estuvo muy pendiente de la transmisión, quien, bueno, es ahorita fuente de mi inspiración para adentrarme en este mundo de las letras. También quiero mandar un saludo a todos mis alumnos, exalumnos que están viendo la transmisión, a la familia. Un saludo a mis tías de Morelos, Margarita y Elsa. Tengo por aquí a Becky Flores, un saludo. Angelito XP, un saludo también, amigo. Pues bueno, también sería imposible para mí quitar la lista. Simplemente damos un saludo en especiales para que tenemos a una alumna, total inspiración, profe Brianda Saucedo. Un saludo y un abrazo a todos. Un gusto nuevamente, tío, el haber compartido este espacio, y pues queda la inspiración, la motivación para comenzar con algo nuevo a mis próximos 25 años. Hashtag poesía a las 8, 9:15. Pues yo les agradezco a todos ustedes que se han conectado. Gracias. Hoy un diálogo sobre la poesía, aderezado con algunos poemas, pero espero que mañana nos pongamos al corriente con la lectura de las aportaciones. Agradezco a todos los compañeros que de una u otra manera se conectaron y nos hicieron acto de presencia, nos hicieron manifiesto su apoyo. Yo soy Abel Pérez Rojas y te recuerdo que quien ama cuando muere solamente para evolucionar. Nos vemos y nos escuchamos mañana alrededor de las 8 de la noche. Hasta entonces.